Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a estar trabajando con Microsoft Word. Ya en clases anteriores exploramos el espacio de trabajo y estuvimos viendo algunos elementos del apartado de inicio de la barra de herramientas, específicamente aquellos que se encargan de la modificación de la fuente, el párrafo y los estilos que conjuntan estas partes de escritura que ya habíamos visto con antelación. El día de hoy vamos a estar trabajando con el apartado de insertar, ya que nos ofrece muchas variaciones y muchos elementos que pueden ser de gran utilidad para los trabajos que nosotros vayamos a realizar. Aquí en el apartado de insertar, como su nombre lo dice, nosotros podemos agregar elementos de distintas índoles. Vamos a ir analizándolos poco a poco, uno por uno. Empezando de izquierda a derecha, tenemos el apartado de páginas, en donde nosotros podemos integrar desde una portada, las cuales pues ya vienen prediseñadas, o podemos descargar algunas otras que desde la página oficial de Office también pues ya vienen prediseñadas y ya vienen hechas, aunque las que vienen aquí en general suelen ser bastante funcionales. Incluso hay algunas que ya tienen imágenes, las cuales pues si no va acorde con el tema que ustedes están realizando, pues la pueden cambiar también desde aquí, desde el apartado de insertar. Pueden probar las distintas portadas, pueden seleccionarlas y después seleccionar una distinta. No pasa nada, no se les van a acumular, sino que se van a reemplazar una portada por otra una vez que hagamos el cambio. Y bueno, dependiendo de la portada son los datos que les va a solicitar de su documento. Regularmente les pide el título, algún subtítulo, nombre del autor, alguna descripción, fechas, etcétera. Hay unas que tienen menos datos y otras que sí son pues digamos un poco más complejas. Inclusive a las que ya vienen prediseñadas, pues ustedes podrían hacerle modificaciones para adaptarlo a lo mejor de una manera distinta a las necesidades que ustedes ya tengan, o agregarle por ejemplo alguna imagen, algún logotipo, etcétera. Eso es desde el apartado de portada. Junto a ese tenemos otras dos elementos, página en blanco, que bueno, pues tal cual lo dice, es una página en blanco que se va a insertar regularmente en la página siguiente a la que nosotros tenemos, no a la anterior. Y posterior tenemos el salto de página, el cual también nos va a, bueno, le vamos a indicar nosotros a Word que aquí se termina el texto en esta página y nos va a pasar a la siguiente, y regularmente se integra una nueva página. Posterior a eso tenemos el apartado de tablas. Aquí tenemos un solo botón, pero bueno, es bastante complejo lo que podemos hacer aquí nosotros con el apartado de tablas. Podemos insertarlas de varias maneras directamente aquí, desde la cuadrícula que trae, que tiene en este caso un máximo de 10 por 8, o podemos dibujarlas. Se nos pone automáticamente un lápiz y nosotros vamos dibujando el número de columnas, de filas que necesitemos, y pues también adecuado a nuestras necesidades en cuestión del tamaño. También lo podemos modificar el tamaño desde la cuadrícula una vez que la realizamos. Sin embargo, pues a lo mejor esto pudiera ser una opción mucho más rápida y más definitiva en cuestión del tamaño que ustedes necesitan. La tabla, al igual que muchos elementos que ya hemos visto aquí en Word, tiene un menú personal. Si pueden ver ahorita que yo estoy trabajando aquí con la tabla, en la parte de arriba me aparece una pestaña alternativa que no me había aparecido hasta que seleccioné la tabla, que se llama herramientas de tabla. Aquí podemos ver las propiedades, las cuadrículas, podemos dibujar o borrar alguna línea que no necesitemos, podemos eliminar toda la tabla, eliminar una columna, una fila, insertarlas también hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, y podemos hacer nuestra tabla tan personalizada como nosotros la necesitemos.
También podemos dividir celdas o combinarlas. Por ejemplo, aquí seleccioné estas dos y me da la opción de que pueda combinar estas celdas. Las tablas son un recurso muy útil al momento en el que nosotros presentamos información. Si vamos a presentar algún tipo de dato dentro de un documento de Word y lo podemos organizar en una tabla, regularmente le agrega más organización a nuestro documento, ya que de esta manera es más fácil identificarla y ver y seleccionar cada uno de los elementos que necesitemos exponer en esa información. Y bueno, posterior a la parte de la tabla, en la cual pues les comento que podemos hacer muchas modificaciones. Inclusive también tenemos un apartado de diseño en donde podemos cambiarle la manera en que se va a ver nuestra tabla. También lo que vimos la clase anterior, que eran estilos, lo podemos hacer igual con las tablas. Podemos nosotros crear nuestro propio estilo para que a lo mejor siempre utilicemos el mismo tipo de tabla en cada uno de nuestros documentos, y de esta manera pues se vea con cierta uniformidad siempre en nuestros trabajos. Igual por defecto ya vienen algunos, podemos cambiarle el sombreado, podemos cambiarle el color, dependiendo de lo que nosotros pues estén nuestros gustos o nuestras necesidades. Ahora sí, pasamos al siguiente apartado, que es el apartado de elementos ilustrativos. Tenemos las imágenes, que bueno, tal cual dice aquí, son las imágenes que nosotros podemos insertar desde nuestro equipo de cómputo. En este caso, aquí les voy a mostrar. Por aquí debo tener alguna. Aquí tengo una, les voy a integrar esta imagen. Y bueno, al integrar la imagen, nosotros podemos observar este elemento que se va a integrar también aquí en la parte superior, que son las herramientas de imagen. Tenemos aquí en la parte izquierda una opción muy interesante, que es para quitar fondo. Las imágenes, como les había comentado, muchas veces vienen en formatos distintos. Hay un formato muy famoso que es el formato PNG, que soporta transparencias, entonces podemos encontrar imágenes sin fondo. Sin embargo, en caso de que nosotros no tengamos esa alternativa, podemos utilizar aquí estas herramientas para hacer esa corrección. En este caso, lo que aparece aquí en color púrpura es aquello que se va a eliminar, digamos, es lo que detecta el programa como fondo. No es muy bueno, hay otras alternativas como Photoshop, que pues definitivamente nos va a dar herramientas mucho más capacitadas y más potentes para ese tipo de elementos o de acciones. Sin embargo, si no contamos con ese programa o no tenemos los conocimientos para utilizarlo, sencillamente pues no queremos complicarnos tanto, pues podemos hacerlo desde aquí. Y al final poner una imagen sin fondo resulta pues mucho más atractiva para los elementos ilustrativos de nuestro trabajo. Y bueno, así podemos modificarle el color, agregarle algún tipo de efecto, podemos agregarle alguna viñeta en la parte de los contornos, digamos, para darle otra vista o que sea un poco más atractivo. Podemos incluso generar una sombra en la parte de abajo. Creo que aquí se alcanza a ver un pequeño reflejo. Podemos cambiar los colores, las dimensiones de nuestra imagen. Si yo quizás no la necesito completa, bueno, pues la puedo recortar hacia el elemento que yo necesito únicamente. Y tenemos junto a ese apartado el apartado de imágenes en línea. Aquí podemos conectarnos a internet, necesitamos tener la conexión activa
y buscar cualquier concepto. Voy a buscar la palabra hueso. Pongo la palabra, le doy aquí en buscar y automáticamente me manda al buscador, en este caso de Bing, y me da la opción de descargarla desde aquí. Entonces voy a poner esta. Le seleccionamos, marca aquí la palomita, insertamos y listo. En este caso esta imagen ya no tiene fondo, así que ya no necesito hacerle nada más que únicamente modificar el tamaño que necesito. Para poder moverla libremente por todas partes, este botón me va a servir. En este caso, si ustedes se fijan, aparece un arco y alrededor aparecen unas líneas. Significa que el texto va a quedar alrededor de esta imagen. Para poder moverla libremente tienen que elegir esta, que es delante del texto. Una vez que ya lo eligieron, ya la van a poder mover para todas partes. Y el menú de arriba pues es el mismo que el otro. La podemos nosotros aquí girar, rotar, hacer un reflejo, etc. Posterior a eso tenemos las formas. Las formas son elementos muchas veces geométricos que podemos utilizar para nosotros agregar, no sé, tal vez algún tipo de mapa conceptual o algunas líneas que conecten un elemento con otro, si es que lo vamos a utilizar para eso. Incluso tenemos aquí elementos de diagrama de flujo. Diagrama de flujo es una herramienta que se utiliza para generar algoritmos de manera ilustrativa a través de procesos electrónicos. Y pues aquí ya vienen directamente las formas de diagrama de flujo. Tenemos de ecuaciones, flechas, formas básicas geométricas, rectángulos, líneas y las más utilizadas. Y esta que aparece aquí con una pequeña A es para insertar texto. Aquí podemos crear nosotros un cuadro de texto que puede ser independiente al texto que ya tengamos nosotros y modificarlo. También podemos modificarle aquí los valores. Puedo quitarle el relleno y puedo quitarle el contorno y me va a quedar un texto transparente. Y lo puedo posicionar en otras partes. Inclusive aquí también se puede escribir. Seleccionamos la figura y podemos escribir dentro de esta, en cada caso de que quisiéramos remarcar algo. Posterior a eso tenemos los gráficos Smart Art, que bueno, yo aquí personalmente en Word no los utilizo mucho, pero sí en PowerPoint, ya que para las diapositivas llegan a ser muy útiles para especificar ciertos conceptos y de esta manera no cargarlas tanto con texto. Igual podemos modificarlas a nuestro gusto. El Smart Art, digamos que lo podemos nosotros definir como un elemento gráfico que nos ayuda a ordenar nuestras ideas. Y hay muchos elementos, llega a ser muy útil. Podemos agregar también un gráfico. Los gráficos los vamos a nosotros integrar. Bueno, pues dependiendo del gráfico que nos guste o del que necesitemos, elegimos el tipo, voy a elegir este, y se me va a abrir una hoja de tipo de Excel. Aquí en esta hoja de Excel yo puedo modificarle los valores. La voy a mover acá abajo y aquí le voy a poner, por ejemplo, caso 1, caso 2, y automáticamente aquí en la gráfica se me van a modificar a lo que yo le ponga, y ya aquí en los valores también los podemos modificar y cambiar aquí el cómo se va a ver nuestra gráfica. También las podemos importar desde Excel. Sin embargo, pues si no las tenemos ahí y las queremos realizar directamente en Word, pues aquí tenemos esta alternativa. Una vez que lo cerramos, se mantienen los cambios que nosotros realizamos.
Si queremos modificar algo, podemos volver a abrir nuestra gráfica o nuestra tabla para modificar los valores. Muy bien. Después tenemos este botón que es un botón de captura de pantalla. Solo que no nos captura toda la pantalla tal cual. Se nos va a poner aquí nuestro fondo, nuestro escritorio con una capa blanca, y nosotros vamos a elegir a través de este cursor la zona que queremos capturar. Voy a elegir esto y es como insertar cualquier otra imagen. Le puedo hacer todas las modificaciones tal cual les mostré en las imágenes anteriores. Posterior a eso tenemos algunos complementos. Podemos agregar directamente una búsqueda desde Wikipedia buscando algún concepto. Podemos agregar algún video en línea buscándolo igual desde el navegador de Bing. Pero bueno, también la verdad es que no es realmente útil insertar un video dentro de un archivo de Word. Pudiera ser tal vez útil en algún documento en PowerPoint, ya que bueno, pues ahí sí lo podríamos reproducir. Posterior tenemos los vínculos. Los vínculos son enlaces que nosotros creamos hacia otros elementos. Ya puede ser elementos en páginas web, a elementos dentro de este mismo documento o a otros documentos que yo tenga en mi computadora. Si ocupo darles acceso a las personas a ese documento o a ese otro sitio, puedo usarlo a través de un hipervínculo. Igual el marcador y las referencias nos sirve para hacer enlaces entre dos partes de nuestro documento. Posterior a eso tenemos los comentarios, los cuales para mí, desde mi punto de vista, suelen ser muy útiles, ya que al momento de que realizamos correcciones, por ejemplo de docentes hacia alumnos, podemos insertarle comentarios dentro del mismo documento para que ustedes puedan ver algún error o alguna nota que nosotros tengamos que dejarles. Y posterior a eso tenemos el encabezado y el pie de página. En estos vamos a profundizar un poquito más en otras clases, ya que suelen ser muy útiles y muy personalizables. Podemos nosotros aquí insertar algún dato de nuestro documento, podemos insertarle fechas, algún logotipo, un diseño para alguna hoja membretada, e inclusive podemos integrar desde aquí los números de página, que pueden ir hasta arriba, hasta abajo o al centro. Regularmente suelen ir en la parte inferior. Posterior tenemos el cuadro de texto, que es similar al que les había mostrado en la parte de insertar formas, solo que aquí ya nos maneja varios estilos del cuadro de texto que nosotros pudiéramos agregar para agregar información adicional. Tenemos el WordArt, que son elementos o diseños de escritura que podemos utilizar también para poner algún título y se vea un poco más llamativo. Y tenemos los elementos de fecha, de hora, que podemos agregar en distintos formatos. Regularmente cuando lo agregamos desde aquí, esto se actualiza. Si yo lo agrego ahorita, me va a aparecer la fecha de hoy. Sin embargo, si mañana abro el documento, se me va a actualizar a la fecha de mañana. Y para finalizar este apartado tenemos la parte de ecuación y símbolos. Aquí podemos observar todos los símbolos que están disponibles si es que necesitamos alguno. Y acá en ecuación podemos escribir directamente una ecuación en nuestra hoja. Igual las ecuaciones tienen su propio menú para configurarlas de manera más específica, y aquí podemos ya cambiar a los elementos que nosotros necesitamos.
podemos quitarle lo que ya trae aquí y podemos agregarle lo que nosotros vayamos a requerir para nuestra ecuación. Y aquí en la parte de arriba, en este menú, tenemos las distintas estructuras, desde fracciones, índices, raíces, matrices. Muy bien, y bueno, pues en general este es el apartado, jóvenes, de insertar. Esto lo vimos de manera general, pero vamos a profundizar en algunas de estas categorías. Vamos a profundizar en las tablas y vamos a profundizar en el pie de página, encabezado y números de página, ya que con eso podemos hacer cosas bastante útiles para nuestros documentos. Les dejo la tarea en clase y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que haya acerca de este tema. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos después. Hasta luego.